Querida familia, para poder entender las lecturas de este domingo, simplemente les voy a preguntar algo. ¿Ustedes se han preguntado qué piensa la gente y qué siente cuando los ven? ¿Qué sentimientos despiertan cuando ustedes llegan? Repito, ¿ustedes se han preguntado qué piensa la gente y qué siente cuando los ven? ¿Qué sentimientos despierta nuestra presencia? Porque realmente es la única forma como vamos a poder entender este misterio del amor de Dios. ¿Qué siente la gente cuando nos ve? A veces nosotros en nuestra experiencia de vida pasamos de 0 a 1000. Esto quiere decir, tengo un proceso de conversión, o era, en otras palabras, un borrachito, ya no soy borrachito, entonces ya ahora a todo el mundo le digo, el alcohol es pecado. Entonces pasé de 0 a 1000, entonces claro, mis amigos se empiezan a alejar. Porque si éramos amigos de tomadera, de un momento a otro yo cambié, entonces me van a decir, ¿qué pasó? Porque nosotros los seres humanos tenemos eso, nunca hay una balanza, siempre la balanza está. Y las lecturas de hoy nos llevan a hacernos esa pregunta: ¿qué piensa la gente cuando te ven? ¿Qué piensa? ¿Qué sienten? Porque ¿cómo vamos a acercar a otros al reino de Dios? ¿Cómo vamos a acercar a otros a que tengan una experiencia de amor si cuando nos ven, no ven esa experiencia del amor de Dios? No ven a ese Dios. Porque ustedes y yo podemos gastar garganta, podemos predicar, pueden haber discursos bellísimos, hay exhortaciones hermosas, hay unos predicadores que uno se queda, wow, y uno puede pasar horas escuchándolo. Pero si realmente mi presencia no refleja el amor de Dios, todas esas palabras se las lleva el viento. Y realmente se conecta con la segunda lectura. La segunda lectura, Pablo le está hablando a la comunidad: ojo con la libertad y ojo con esa libertad en convertirse en egoísmo. Nosotros los seres humanos de por sí somos egoístas. ¿Ustedes no se han dado cuenta? En nosotros ya hay algo de egoístas, porque yo primero, todo lo deseo yo, todo lo necesito yo, todo lo quiero para mí. Y si me queda, de pronto le puedo dar a alguien. Ese egoísmo que es el que me lleva a separarme de las personas que amo. Ese egoísmo que me lleva, que yo llevo en mi corazón para juzgar las acciones de otro. No respondan. ¿Quiénes de ustedes desde que entraron por esa puerta hasta aquí no han juzgado a alguien? A la que entró, a la que se sentó, al que está llorando, al que no está llorando, a la que vino así, la que vino así, la que sí, porque tocaron, porque al del piano se le fue una nota de más, se le fue una nota de menos. Siempre estamos con un continuo juicio. Y ese es el egoísmo del ser humano. El egoísmo del ser humano que me lleva a que todo el mundo tiene que actuar y pensar como yo quiero, a que todo el mundo tiene que hacer lo que yo deseo. Por eso San Pablo le está explicando a esa comunidad: tengan cuidado con ese don de la libertad. Vivimos en un país que, lo decíamos, somos libres y vivimos en una cultura que predicamos la libertad. Pero la pregunta es, ¿somos libres? Hace muchos años se abolió la esclavitud, se quitó, y quiere decir que cada persona es libre. Una pregunta: ¿tú eres libre? Porque en el papel oficialmente todos somos libres, pero interiormente, ¿eres libre interiormente? ¿Eres libre de tomar las decisiones que necesitas tomar? ¿O estás determinado del qué dirán, qué pensarán de mí, qué va a decir la gente? ¿O simplemente tú vives tu vida como la tienes que vivir? Porque si nosotros vivimos nuestra vida para servir a los demás y vivimos nuestra vida siempre de cara a Dios, nosotros no tenemos miedo de qué dirá la gente. Porque todo lo que hacemos es servir, es amar, es entregarnos a aquellos que nos necesitan. Pero si tú y yo simplemente vivimos para nuestro egoísmo, para el consumismo, para el gastar, para el no pensar en el que sufre, por eso siempre estamos determinados por qué pensará la gente de mí, cómo me ve la gente. En este proceso de la libertad, ¿no?, que habla el Evangelio, Jesús nos invita a que para poderlo seguir necesitamos dos cosas: libertad y amor. Nosotros somos una sociedad que construimos nuestra vida espiritual y construimos todo lo que somos y tenemos a partir de una experiencia de amor de Dios. Pero muchas veces en la fundación de esa experiencia no está Jesús, está el miedo. Una sola pregunta: aquí en la asamblea le aseguro que está al que trajeron, al que chantajearon y al que le dijeron después de misa vamos a almorzar. Porque a veces en nuestra experiencia de fe nos pasa eso.
Empezamos a obligar a los demás. Y nosotros debemos de acercarnos en la libertad. Si tu vida refleja el amor de Dios, tú no necesitas obligar a nadie para que venga. Tu misma vida refleja ese amor. En esa libertad que llevamos, para poder seguir a Jesús, ustedes y yo tenemos que ser libres. Porque no podemos seguir a Jesús si estamos encadenados de tantas cosas, del pensamiento, de la palabra, del qué dirán, es que yo tengo que triunfar, es que si yo no lo soy, ¿qué va a pensar mi familia? Es que yo tengo que tener un GPA número esto, si no mis padres se van a enojar. O si yo no hago esto, mi esposo no se va a poner feliz, o si yo no proveo esto, mi esposa me va a dejar. ¿Cuántos de nosotros también vivimos determinados de eso? Y le imponemos a los demás: si tú te vas me suicido, mi vida sin ti no tiene sentido, si tú me dejas no te dejo ver los niños. Y vamos imponiendo cargas a los demás que nacen del egoísmo del corazón del ser humano. Para seguir a Jesús en esa libertad, hace poco estaba leyendo algo, ¿no?, que me parece muy simpático. Como vivimos, lo hablábamos el domingo pasado, de la libertad y el modernismo. Hace poco leí que una persona que se casó consigo misma, 3 meses después se divorció. Esa es la libertad. Y nosotros nos reímos. ¿Cómo podemos ser nosotros? Nosotros necesitamos llegar a la fuente que es Jesús. Nosotros necesitamos llegar a una persona que nos levante de nuestra caída. Nosotros necesitamos que, a pesar de las heridas que tenemos, alguien salga, no, con una pomada, con un ungüento, y nos cure nuestras heridas, no que nos hagan más heridas. Y es lo que estamos viviendo en el mundo de hoy. Una libertad que nos está llevando a perdernos, y lo decíamos, a ser inmigrantes en nuestra propia historia, porque a veces nosotros no conocemos nuestra historia. A veces nosotros sentimos miedo de nuestra historia. Tu historia no podrá ser perfecta, porque ninguna historia es perfecta. Porque nosotros pensamos que la perfección es el dinero, pero aquel que lo tiene todo y está enfermo quisiera venderlo todo por recuperar la salud. Aquel que no tiene nada quisiera tenerlo todo. Nosotros los seres humanos nunca estamos contentos, siempre nos falta algo. Y en eso que nos falta no lo llenan ni el esposo, ni los hijos, ni las cosas materiales. Ese espacio lo llena Jesús, porque cuando lo llena Jesús, tú y yo somos libres. Y ya no nos dejamos comer y escuchar tanto cuento, porque somos libres. La pregunta que tú te tienes, que todos nosotros hoy nos deberíamos de hacer, es: ¿quién es el fundamento de tu experiencia de fe? ¿Es Jesús? ¿O son tus miedos? ¿O es lo que la gente dice? ¿O es que tengo que aparentar? Porque como soy cura me tengo que comportar como cura. O porque soy ministro de la comunión me tengo que portar como ministro de la comunión. O realmente es algo natural. Porque en este mundo donde vivimos de tantas noticias falsas, vivimos de tanta apariencia, hoy viene Jesús a decirnos: si ustedes me quieren seguir, necesitan ser libres y tener amor. Porque el amor todo lo puede. Me gusta también una parte del Evangelio que también nos puede pasar a nosotros los seres humanos. Jesús va de una ciudad a otra, pero entonces va a pedir posada, y a donde va a pedir posada hay una pelea. Porque le dicen: si tú vas para Jerusalén no te damos posada. Los discípulos le dicen: Señor, entonces que caiga fuego sobre ellos. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra experiencia religiosa, una persona que piensa diferente, una persona que actúa diferente, lo primero que decimos: Señor, no más un rayito pequeñito, un rayito? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra experiencia de fe le pedimos al Señor: esta persona no cree en ti, esta persona no es digna de ti? La pregunta: ¿quiénes somos nosotros para sacar del plan de Dios a otros? ¿Quiénes somos nosotros para privar a otros que vengan a la experiencia de Jesús? ¿Quiénes somos nosotros para impedir que otros se acerquen a la comunión? Ahí es donde se conecta. ¿Qué piensa la gente de ti? Porque si la gente te ve como ese instrumento, si la gente te ve como ese hombre, como esa mujer, como ese ciudadano que necesitamos, simplemente tu experiencia, tu apariencia habla. Yo los invito a que le pidamos al Señor una gracia. Y la gracia de ser nosotros en un mundo que nos está robando la identidad. De que prediquemos con nuestras acciones y con nuestra vida donde vayamos y estemos. Que seamos portadores de una reconciliación en un mundo que cada día nos odiamos más. ¿Ustedes no se dan cuenta? Cada día nos odiamos más, cada día nos usamos más. Ya no hay amor, porque es que el amor pasó de moda. ¿Para qué voy a amar si me han hecho sufrir? ¿Para qué voy a perdonar si la van a volver a hacer? ¿Para qué me voy a reconciliar si al final esta persona me ha tomado por algo fácil?
Nosotros como cristianos tenemos que pedir al Señor que nos conceda esa gracia de poder unir, de poder ser evangelizadores, de poder que nuestra vida refleje lo que nosotros vivimos. Porque a veces hay una gran diferencia entre lo que vivimos y pensamos. Y el ejemplo más concreto que a mí se me viene es, ¿usted nunca les ha pasado que uno en la mente habla perfecto inglés? Uno en la mente habla perfecto inglés, uno en la mente le salen las palabras perfectas, abra la boca y eso sale un desastre. Así nos pasa en nuestra experiencia de fe. En nuestra experiencia de fe aquí todo está muy claro, los 10 mandamientos están muy claros, los sacramentos están muy claros, lo que tengo que hacer está muy claro, pero de aquí al corazón hay una gran vía. Y a veces lo que hay aquí no es lo que vivimos, a veces lo que nosotros sabemos no es lo que pensamos y no es lo que sentimos. Yo los invito para que le pidamos al Señor esa gracia de ser nosotros, esa gracia de ser felices, esa gracia de poder reconciliarnos. Pero sobre todo esa gracia de nunca juzgar al otro, de parar esos juicios que llevamos. Y la única forma como tú y yo paramos el juicio, paramos el chisme, paramos la murmuración, es aceptando nuestra historia, amando nuestra historia. Porque cuando tú revisas tu historia, te das cuenta que no es perfecta, pero que en esa historia ha habido amor, ha habido misericordia. Yo los invito también para que en este tiempo lo que estamos viviendo en nuestro país, lo que vimos el viernes de la Corte Constitucional, que realmente podamos ser defensores de la vida. Pero me atrevería a decir, no solamente la vida en el vientre materno, la vida de aquellos que cruzan un río, la vida de aquellos que están a nuestro lado, probablemente al lado de tu casa hay una familia que tiene hambre, la vida de aquellos que vienen y tienen que empezar de cero y no tienen una mano quien les apoye, ni un brazo en el que sostenerse. Tantas situaciones difíciles que hay en el mundo, tanta hambre, tanta miseria. Y a veces nosotros nos quejamos y simplemente mantenemos un juicio constante a Dios porque yo no obtengo lo que quiero. Cuando hay gente, familia, que si nos damos y nos preguntamos, está mucho peor. Pero por eso hoy venimos a este altar. Venimos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos de esos valores que necesitamos. No venda tus valores fundamentales, no venda lo que has aprendido en casa por 5 o 10 minutos de placer, porque todo eso es efímero. Busquemos siempre aquellas personas que nos aman por lo que somos, no por lo que aparentamos ni tenemos. Rodeémonos siempre de aquellas personas que necesitan de un abrazo. Seamos nosotros los primeros que siempre digamos cosas bonitas y no de nuestra boca siempre que salga una murmuración, una mala palabra, una queja, un rechazo. Pidámosle pues a la Reina del Cielo que nos dé esa gracia de vivir, pero sobre todo que nos dé la gracia de seguir a Jesús. Y para seguir a Jesús es muy fácil, simplemente ser humildes. Porque cuando tú y yo somos humildes, podemos ver la gracia de Dios. Pero si tú y yo no somos humildes, lo único que vamos a ver es el que llegó mal, el que no dice las cosas como son, el que llegó tarde, el que está de pie, el que llora. Y simplemente vamos juzgando a todos los que están ahí. Pidámosle a ella, la Reina del Cielo, que nos ayude a reconciliarnos, que nos ayude a defender la vida, pero sobre todo que nos ayude a nosotros los cristianos a servir a todos aquellos que nos rodean. ¿Cuántas veces en nuestra familia hay gente que necesita de nosotros? ¿Cuántas veces en nuestra familia nosotros le negamos el habla a alguien? ¿Cuántas veces en nuestra familia podemos estar reunidos, inclusive en esa reunión familiar, los unos hablando de los otros? Pidámosle a ella, la Reina del Cielo, que nos conceda unidad, que nos dé el valor fundamental para valorar y amar la vida, y pidámosle a la Reina del Cielo que nos conceda el milagro de la paz, esa paz tan anhelada que necesita nuestro mundo, nuestra sociedad y nuestra iglesia. Que así sea. Pongámonos de pie y